Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene bastante emocionado. Hoy vamos a hablar sobre un romance que marcó a muchos, un amor que vivieron intensamente bajo los reflectores y que, bueno, después de una ruptura, parece estar reviviendo chispas del pasado. Exacto, amigos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo, a pesar de todo, el recuerdo de su amor sigue presente. Ya saben que en este canal nos encanta analizar el mundo del entretenimiento, las relaciones de las celebridades y, por supuesto, los momentos más jugosos de sus vidas. Y esta historia de Kerem y Hande definitivamente es una que merece toda nuestra atención. Así que si son fans de las novelas turcas, si les encanta el drama, el romance y bueno, un poco de chisme sano, este vídeo es para ustedes. Antes de que empecemos a desmenuzar todo lo que ha pasado, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que vienen muchas más noticias, análisis y chismes jugosos del mundo del espectáculo. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, por favor, no se olviden. Ahora sí, empecemos con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para ponernos en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja sensación en el mundo de las telenovelas turcas. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco, y la química entre ellos fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión que tenían Kerem y Hande. No solo eran socios en el trabajo, sino que también se convirtieron en pareja en la vida real. Imagínense la locura, una serie que se convierte en un fenómeno mundial, dos protagonistas que se enamoran, fans por todo el mundo celebrando su amor. Era como un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor en redes sociales, los eventos a los que asistían, todo era perfecto. Parecían la pareja perfecta, de esas que crees que durarán para siempre. Y sinceramente muchos creíamos que así sería. La trama de Love is in the Air cautivó a audiencias globales. La historia de Eda YLDZ, una joven florista con ambiciones, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, fue una receta para el éxito. La serie combinó romance, comedia y drama, y la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue el ingrediente secreto que la elevó a la categoría de fenómeno. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también se convirtió en un éxito en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La pasión de los fans era palpable y el seguimiento de la vida personal de los actores se convirtió en un hobby para muchos. La serie nos presentó a Eda, una chica con un espíritu indomable, que veía truncados sus sueños por una beca cancelada. Por otro lado, teníamos a Serkan, un hombre de negocios frío y aparentemente insensible, pero con un corazón que latía con fuerza bajo su fachada. El destino los cruza y un acuerdo falso, fingir un noviazgo, se convierte en el inicio de una historia de amor real. La serie no solo exploró el romance entre Eda y Serkan, sino también las relaciones familiares, la amistad y los conflictos laborales. Los personajes secundarios como Engin y Piril, Selin y Deniz, añadieron capas de complejidad a la trama y mantuvieron a los espectadores enganchados. El éxito de Love is in the Air se tradujo en una legión de seguidores que seguían cada paso de sus protagonistas. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de la serie y, sobre todo, de la relación entre Hande y Kerem. Los fans celebraban cada gesto de cariño, cada mirada cómplice, y soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Pero como suele suceder en la vida, el amor, a veces tiene sus altibajos y en este caso, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo de relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Y eventualmente la noticia de su ruptura llegó a los titulares de todo el mundo. Fue un momento muy triste para muchos fans, que habían invertido tanto cariño en esta pareja. Las razones de la separación, como suele pasar, se mantuvieron en gran parte privadas, aunque se especuló sobre diversos motivos, como agendas apretadas, diferencias de personalidad, o incluso presiones mediáticas. Los medios de comunicación turcos y de otros países especularon sobre las razones de la ruptura. Algunos apuntaron a la intensa agenda de trabajo de ambos actores, que les impedía pasar tiempo juntos. Otros sugirieron diferencias en sus estilos de vida y en sus prioridades.
Las presiones mediáticas, el constante escrutinio de su relación, también pudieron ser un factor determinante. La fama, aunque trae consigo muchos beneficios, también puede ser una carga pesada. La vida de las celebridades se vuelve pública, y cada paso es analizado y comentado. Las críticas, los rumores y las especulaciones pueden afectar la estabilidad de una relación. En el caso de Kerem y Hande, la atención mediática fue constante, y la presión para mantener una imagen perfecta debió ser enorme. El impacto de la ruptura fue significativo para los fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes. Habían invertido tiempo y energía en seguir la relación de la pareja, y la noticia de su separación fue un golpe duro. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de nostalgia. Después de su separación, cada uno tomó caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera, en proyectos de moda, y en disfrutar de su vida personal. Kerem también ha seguido trabajando en sus proyectos, y ha sido visto con diferentes personas. Parecía que ambos habían decidido pasar página y seguir adelante con sus vidas. La vida de Hande Erçel después de la ruptura ha sido un ejemplo de resiliencia y crecimiento profesional. Ha protagonizado nuevas series, ha incursionado en el mundo de la moda, y ha utilizado su plataforma para causas sociales. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que ha sabido sobreponerse a la adversidad y construir su propio camino. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido consolidando su carrera como actor. Ha participado en proyectos internacionales y ha explorado diferentes facetas artísticas. Ha mantenido una imagen discreta y ha evitado la sobreexposición mediática. Su enfoque en el trabajo y en el crecimiento personal ha sido evidente. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de acontecimientos que han reavivado la esperanza de muchos fans. Y es que, amigos, parece que el pasado sigue presente, y que el recuerdo de su amor no se ha desvanecido por completo. ¿A qué me refiero? Pues bien, en primer lugar, hemos visto señales sutiles pero significativas en sus redes sociales. Por ejemplo, publicaciones que, aunque no son explícitas, podrían interpretarse como guiños al pasado, a los momentos que compartieron juntos. Fotos de lugares que frecuentaban cuando estaban juntos, o frases que evocan recuerdos compartidos. Es como si estuvieran enviando mensajes cifrados a sus fans, alimentando la nostalgia y la curiosidad. El lenguaje de las redes sociales es un campo de batalla para los fans que buscan señales de reencuentro. Un me gusta en una foto, un comentario ambiguo, una publicación en un lugar que ambos frecuentaban. Todo se analiza minuciosamente. Los fans se convierten en detectives, rastreando cada movimiento, cada publicación, en busca de pistas. La nostalgia juega un papel importante en este fenómeno. La nostalgia por la serie, por la pareja, por el amor que parecía indestructible. Los fans recuerdan con cariño los momentos felices, las risas, los abrazos y las declaraciones de amor. Y la esperanza de que ese amor reviva se mantiene latente. Además, hemos visto que en algunas entrevistas y apariciones públicas, tanto Kerem como Hande han mencionado la serie Love is in the Air y su relación con un cariño especial. Han hablado de la experiencia de trabajar juntos, de lo importante que fue esa etapa en sus vidas, y de la conexión especial que aún mantienen. No han evitado hablar del tema, sino que lo han abordado con respeto y nostalgia. Es notable cómo ambos actores han mantenido una actitud respetuosa y nostálgica hacia su pasado. No han evitado hablar de la serie ni de su relación, pero lo han hecho con madurez y sin rencor. Han reconocido la importancia de esa etapa en sus vidas y el impacto que tuvo en sus carreras. Este comportamiento ha sido interpretado como una señal positiva por los fans. Demuestra que ambos mantienen una buena relación y que valoran los momentos que compartieron. La ausencia de declaraciones negativas y de reproches ha alimentado la esperanza de un posible reencuentro. Pero sin duda, el evento que más ha reavivado la llama de la esperanza es la reciente aparición de ambos en un mismo evento. Aunque no posaron juntos para las fotos, el hecho de que estuvieran presentes en el mismo lugar, en el mismo momento, ha sido interpretado por muchos como una señal. ¿Y es que no es curioso que después de todo este tiempo, coincidan en un evento público? ¿No es un poco sospechoso? La coincidencia en un evento público es, sin duda, el acontecimiento que más ha revolucionado a los fans. La mera presencia de ambos en el mismo lugar ha sido suficiente para generar especulaciones y fantasías. La imaginación de los fans ha volado,
creando escenarios de reencuentro y reconciliación. La ausencia de fotos juntos no ha frenado las especulaciones. Los fans han analizado cada detalle, la ubicación de cada uno en el evento, la posibilidad de que se hayan cruzado, la reacción de sus rostros. Todo se ha convertido en material para la especulación. Y para rematar, algunos fans han notado detalles muy interesantes en sus interacciones en redes sociales. Pequeños me gusta en publicaciones, comentarios sutiles. Pequeñas cosas que juntas podrían significar mucho. Las redes sociales, como ya mencionamos, son el campo de batalla para los fans. Los me gusta y los comentarios se convierten en pistas valiosas. Cada interacción se analiza minuciosamente en busca de señales. La sutileza de estas interacciones es clave. Los fans interpretan estos pequeños gestos como un signo de que la conexión entre ambos aún existe. La esperanza se alimenta de estas pequeñas migajas, que se convierten en la base para construir la posibilidad de un reencuentro. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Significa que Kerem Bürsin y Hande Erçel están a punto de revivir su amor? Sinceramente, no lo sabemos con certeza. Es imposible saber lo que pasa en el corazón de las personas. Pero lo que sí podemos decir es que el recuerdo de su amor sigue vivo, y que la chispa entre ellos, de alguna manera, todavía existe. La conclusión es incierta. La realidad de la situación es que solo Kerem y Hande conocen la verdad. Pero el hecho de que el recuerdo de su amor siga vivo es innegable. La chispa, de alguna manera, todavía existe. Es posible que simplemente sean dos personas que mantienen una buena relación y que recuerdan con cariño su pasado. Es posible que estén en buenos términos y se apoyen mutuamente en sus carreras y vidas personales. Y por supuesto es posible que haya algo más, que las chispas del pasado vuelvan a encender la llama del amor. La especulación es inevitable. Los fans sueñan con un reencuentro, con un nuevo capítulo en la historia de amor de Kerem y Hande. Pero la realidad puede ser diferente. Lo que sí está claro es que esta historia nos recuerda que el amor, a veces, es impredecible. Que los sentimientos pueden ser complejos y contradictorios. Y que a veces el pasado vuelve para recordarnos momentos inolvidables. El amor es un misterio. Las relaciones humanas son complejas. El pasado siempre dejará una huella. En cualquier caso, independientemente de lo que pase en el futuro, lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor nos inspiró, nos emocionó y nos hizo creer en el poder del romance. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de su amor sigue presente y nos sigue haciendo soñar. El legado de Kerem y Hande es innegable. Su historia de amor, real o ficticia, inspiró a millones de personas. El romance, el drama, la emoción. Todo esto forma parte del éxito de la serie y de la relación. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Love is in the Air? ¿Qué es lo que más extrañan de esta pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La interacción con los fans es clave. La opinión de la audiencia es importante. Compartir ideas y debatir sobre el tema es fundamental. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like en este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. El agradecimiento a la audiencia es esencial. El apoyo de los fans es fundamental para el crecimiento del canal. La promoción y el compartir el contenido son clave. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo con más noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.